Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar las reglas de cotización a la seguridad social para 2026 en España. Es un tema que a primera vista puede parecer un poco denso, pero es que es importantísimo porque nos toca a todos, en la nómina, en los costes de las empresas y, cómo no, en el futuro de nuestras pensiones. Y para que no haya ninguna duda, que quede claro, toda la información que vamos a ver aquí sale directamente de la fuente oficial, del Boletín Oficial del Estado, en concreto de la orden ministerial que se ha publicado para este año. Así que vamos directos al grano, a los datos puros y duros. A ver, aquí está el quid de la cuestión. Estamos ya en 2026, pero resulta que el gobierno no ha sacado adelante unos presupuestos nuevos. Entonces, claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se decide cuánto se cotiza? Pues justo esa es la pregunta a la que da respuesta esta orden que vamos a analizar. Para que nadie se pierda, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, entenderemos por qué hace falta esta norma. Después, veremos los números clave, qué son los famosos grupos de cotización, algunos casos especiales y unas nuevas cotizaciones de solidaridad. Y al final, atamos todos los cabos y vemos qué significa en el día a día. Venga, pues empezamos por el principio, como tiene que ser. Vamos a entender primero de todo por qué existe esta normativa. ¿Cuál es su razón de ser? Pues la clave de todo esto es una cosa que se llama prórroga presupuestaria. O sea, si no hay presupuestos nuevos, la ley dice que los del año pasado se estiran, se prorrogan. Pero claro, hay cifras, como las bases de cotización, que tienen que actualizarse sí o sí cada año. Y esta orden ministerial es la herramienta para hacer justamente eso, poner al día las reglas para el año en curso. Y ahora sí, pasamos a lo que seguramente más nos interesa a todos, las cifras, los números para 2026. Estos son los datos que tienen un impacto directo en las nóminas y en lo que pagan las empresas. Primer dato importante, la nueva base máxima de cotización. A partir del 1 de enero de 2026, el tope sobre el que se calculan las aportaciones se queda en 5.101,20 euros al mes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque un salario sea más alto, las cotizaciones se calculan como máximo sobre esa cantidad. Ese es el techo. Seguimos con los números. Vamos con el tipo de cotización. Para las llamadas contingencias comunes, que es el cajón donde entra la jubilación, la incapacidad temporal, vamos, lo más habitual, el tipo total es del 28,30%. Ese es el porcentaje que se aplica sobre la base de cotización que acabamos de mencionar. Y ojo, ¿cómo se reparte ese 28,30%? Porque no es a partes iguales, ni mucho menos. La empresa es la que asume la mayor parte, un 23,60%, mientras que al trabajador se le descuenta un 4,70%. Es un buen recordatorio de que este sistema se financia entre todos, pero con un peso muy diferente. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se organiza todo esto. El sistema clasifica los puestos de trabajo en los llamados grupos de cotización. Es fundamental saber en qué grupos encaja cada profesional para saber qué base se le aplica. Entonces, ¿un grupo de cotización qué es exactamente? Pues mira, es básicamente una etiqueta, una categoría que se asigna según el trabajo que se desempeña. Y su función es clave: poner un suelo y un techo, o sea, una base mínima y una base máxima de cotización para cada tipo de profesión. Así se garantiza una aportación mínima al sistema. Aquí tenemos la primera tabla, que va de los grupos 1 al 7. En este bloque encontramos a profesiones como ingenieros o personal de administración. La característica común es que cotizan con una base mensual. Y fijaos en un detalle: aunque las bases mínimas cambian según el grupo, la máxima es la misma para todos, los 5.101,20 euros que ya conocemos. Y ahora la segunda tabla, que nos enseña los grupos del 8 al 11. Aquí ya vemos perfiles como oficiales o peones. La gran diferencia, pues que sus bases de cotización se calculan por día trabajado, no por mes. Esto, lógicamente, refleja otras formas de trabajar y de contratar. Claro, la vida laboral no es siempre un camino de rosas con un contrato estándar. Así que, ¿qué pasa con las horas extra? O si se tienen varios trabajos, o durante una baja. Vamos a ver cómo se gestionan esas cotizaciones. Un punto muy importante, las horas extraordinarias. Porque no todas cotizan igual, cuidado. Las que se hacen por fuerza mayor, imagina, para reparar un destrozo urgente, esas tienen un tipo reducido, del 14,0%. En cambio, las horas extra normales, las voluntarias, cotizan al tipo general del 28,30%. Es una diferencia bastante grande. Y en otros casos, pues por ejemplo, si alguien tiene varios trabajos, lo que se llama pluriempleo, el tope máximo de cotización se reparte entre todas las empresas. Y si se está de baja, ya sea por enfermedad o por un permiso de paternidad o maternidad, la base que se usa para cotizar es la del mes justo anterior a empezar esa baja.
Bien, y ahora vamos a levantar un poco la vista y a mirar a largo plazo. En este bloque vamos a ver dos mecanismos nuevos que se han creado, ambos con la idea de reforzar el sistema de pensiones y hacerlo más sostenible. El primero se llama Mecanismo de Equidad Intergeneracional, o MEI para abreviar. ¿Y en qué consiste? Pues es una pequeña aportación extra que hacemos todos de 0,90 puntos porcentuales. La idea es ir llenando una especie de hucha para las pensiones del futuro, pensando sobre todo en el reto del envejecimiento de la población. Y además del MEI, aparece una novedad, la cotización adicional de solidaridad. Esto es una aportación que va por tramos y que solo se aplica a la parte del salario que está por encima de la base máxima. Dicho de otra forma, es un esfuerzo adicional que se pide a las rentas más altas para contribuir a la sostenibilidad del sistema. Muy bien, pues hemos visto un montón de cosas. Vamos a hacer un pequeño resumen para que todo quede bien atado. ¿Con qué los tenemos que quedar de todo esto? Venga, un repaso rápido a los puntos clave para este 2026. Aquí lo tenemos, bien clarito. Primero, el tope salarial para cotizar sube a 5.101,20 euros. Segundo, del tipo general de cotización la empresa pone el 23,60% y el trabajador el 4,70%. Tercero, cada profesión tiene su grupo que marca las bases mínimas y máximas. Y cuarto, y no menos importante, hay nuevos mecanismos como el MEI que ya están funcionando para intentar reforzar las pensiones del futuro. Y con esto llegamos al final. Las reglas del juego para 2026 están sobre la mesa. Pero todo esto nos deja una pregunta flotando en el aire, una pregunta bastante seria. Con una población que envejece cada vez más, ¿de verdad son suficientes estos ajustes anuales para garantizar el futuro de nuestro sistema de pensiones? Ahí queda la reflexión.